Hola, bienvenidos a Escuchamos, el podcast. Una vez más estamos transmitiendo nuestro episodio número 5. Soy Siria Fichtel y estamos aquí también con Ricardo Quirozola. ¿Cómo estás? Hola Siria, muy contento de verte y en nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada de Escuchamos el podcast. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy rico que es sobre el pan y que bueno, yo creo que no hay nadie que no le guste. ¡Epa! No Oye, puedo. hay una canción muy cómica, bueno, muy linda, que es la canción de Tintán, que se llama El panadero con el pan. Ya. Esto vamos a ponerla en el intermedio, esa canción. Ah, muy bien. De hecho, hubo una temporada cuando vivía en Querétaro que a las 6 de la tarde pasaba un señor y ponía esa canción, entonces ya sabías, pasaba por la calle donde vivíamos y ya cuando lo escuchabas ya sabías que podías salir y salías a las 6 por el pan cuando, cuando escuchabas la canción de Tintán. Fíjate, y o sea, ¿qué tanto ha impactado, o sea, el tema del pan? Porque, por ejemplo, la gente hasta en los piropos te dicen, ¿a qué hora sales por el pan? O sea, ya, o sea, es como, ¿a qué hora sales por el pan? Ya es como tradición salir a una hora, ya sea en la mañana para iniciar el día, porque en México o sea, creo que sí vale la pena decirlo. Tengo amigos, por ejemplo, colombianos que de repente vamos a desayunar y me dicen, hasta que yo conocí México, no conocí el pan dulce. Y ustedes comen el pan dulce a todas horas. O sea, porque ellos, por ejemplo, si comían pan, lo hacían solamente en la mañana o solamente en la noche. Y nosotros no, pues yo como pan, puedo comer pan en la mañana, a A mediodía, medio. en la tarde, en la merienda y en la noche. Un snack, te bien, el lunch. Sí, el pan, o sea, yo creo que para el mexicano bueno, el mundo en general, pero nosotros hablando como mexicanos crecimos oliéndolo. O sea, fíjate que el otro día me contó una amiga que cuando su mamá estaba embarazada, o sea, pues comía como cierto tipo de pan dulce. Entonces, cuando ella creció, o sea, nació y creció, se le quedó tan, o sea, como en sus sueños y en todo esto, o sea, recordaba el aroma al pan, pero todavía no nacía. Su mamá le decía, es que no has nacido, pero, o sea, no habías nacido en ese momento. ¿Cómo te acuerdas de este pan? Y pues sí, o sea, los aromas obviamente le llegaban y la señora, aparte de que lo comía, se impregnaba totalmente la niña. Sí, pero también me acuerdo una película de Cantinflas que justamente habla de este piropo de que ahora vas por el pan. Y es que el pan es más rico cuando está recién salido del horno. Sí, sí. Calientito. Sí, o sea, sentir la textura como truena, o sea, aparte, abrirlo, ver el humo, no, o sea, yo empecé a hacer pan hace 3 meses, yo no, pues, en la vida yo había pensado en hacer pan, y ahorita cocino conchas, horneo conchas, y no sabes lo rico, o sea, cuando abro el horno, y este aroma, esta explosión, o sea, es delicioso. O sea, yo creo que, o sea, es como la sensación más rica que puedes sentir. O sea, porque los aromas se te vienen. O sea, es como una fiesta de aromas. Y el sentirlo calientito, aparte de que te quedas impregnado todo el día oliendo a pan, a mantequilla. Ay, no, qué rico. Pero también es una imagen muy utilizada en las películas de París o Nueva York, de las panaderías que abren a las 6 de la mañana. Y entonces, cómo se abren sus puertas y uno puede ir pasando por ahí y esos olores de la harina. En la Ciudad de México también, y veíamos, compartía contigo un video de cómo es. En la Ciudad de México están estas bicicletas con la canasta enfrente y entonces pasan muy temprano a las panaderías, compran, escogen los panes, compran los panes que van a llevar en sus canastas y después los panaderos ciclistas, por decirlos, se van con su termo de agua caliente o de leche también y se van a las colonias
a vender el pan. Entonces también es una tradición que hemos ido heredando. Sí, porque de hecho, justo antes, no, o sea, no había esas panaderías de autoservicio que ahora las hay, o sea, sino que antes, o sea, llegaba, o sea, el panadero se ponía y ya, o sea, tú, o sea, él te lo daba, ¿no? O él te lo llevaba, pero ahora ya son las panaderías que tú vas, lo escoges, lo ves, o sea, antes no era así, o sea, cómo, o sea, todo eso ha ido evolucionando, porque justo platicábamos hace rato de cómo inició, o sea, de que nos preguntamos, oye, pero ¿de dónde nació el pan? O sea, ¿cuántos años tiene en el mercado, podríamos decirlo? Y bueno, o sea, pues son tiempos pues de los inicios casi de la vida, o sea, entre ellos están en Mesopotamia, fue cuando empezó como a hacerse como más conocido esto, a hacerse más frecuente. Sí, aquí tengo el dato. A ver, cuéntanos. El dato arqueológico como de los primeros granos como pan, podría decirse, son de 75,000 antes de Cristo. Del año 75,000 antes de Cristo es como hay vestigios de que hubo pan. Después cuenta la leyenda arqueológica que fue en el año 15,000 antes de Cristo, que en Europa ya había una tradición panadera, pero sí, como dijiste, en Mesopotamia, hace 9,000 años, fue de las primeras civilizaciones y de hecho en la antropología es lo que decimos, pasamos de ser nómadas a ser sedentarios y generar comunidad, cultura, a partir de que empezamos a sembrar. Y entonces el hecho de comer los granos que cosechamos, ¿no? que hemos sembrado, es que empieza. Y el pan ha sido la base de la alimentación en todas las culturas, ¿no? Y entonces hay muchos granos, por ejemplo, en África es distintivo el sorgo, en Europa diríamos que el trigo, en Asia el arroz, y en América pues el maíz. Y todos han sido pues la base de la alimentación de las diferentes culturas. Sí, Y de hecho, algo que aquí lo tengo, los primeros alimentos fueron aceite, vino y pan. la mejor combinación. Mejor combinación. No hay nada de un pan calientito, lo mojas en aceite de oliva y para pasarlo un vinito tinto. Sí, unos granitos de sal yo le pondría. Sí. Y siguiendo con el recuento de la historia, recordamos que los egipcios fueron los primeros que utilizaron la levadura. Y entonces empezaron a tener una distinción entre lo que sería el pan integral, pan oscuro, y el pan blanco. Y entonces ya había una distinción social. Los panes blancos eran consumidos por la gente noble, por los grupos que tenían poder adquisitivo alto, y los panes integrales u oscuros era como el pueblo en general. Y fue después que en Grecia ya existió el concepto de panadería. Entonces, para variar, muchas cosas nos vienen de los griegos. Sí, y de hecho, o sea, yo creo que también, bueno, yo antes, o sea, la referencia que tengo del pan es el pan esponjosito, el que tiene la levadura, pero justo, o sea, antes el pan era plano, o sea, era más como una focaccia, o sea, crujiente, pero plano. Y ya fue que, como habías dicho, o sea, con el paso del tiempo fueron pues apareciendo la fermentación ya con levadura y pues ya el pan fue como agarrando más variación, pero sí, hasta lo que conocemos ahora, o sea, lo que hay ahorita con la concha, lo que hay con las chilindrinas, las orejas también, como, ay, ya se me hizo agua, la boca. De hecho, eso es bien interesante porque en España fue en el siglo I, fue el pan, como dices, esponjosito. Y a nosotros ya nos llegó en forma pues, de bolillo o pan de caja, pero antes era pan duro.
Y en la parte aquí de Alemania, el pan es pesado y entonces es de diferentes granos de centeno, cebada, avena. Y no todos son esponjosos, muchos de hecho hasta tienen los granos y cuando haces la rebanada ves los granos ahí y sabe, sabe la semilla y no es de la harina tan refinada como a nosotros nos pasó. Y algo muy interesante de lo que dijiste al principio es, en México comemos más pan dulce que pan salado. O sea, el pan salado serían eh, bolillo, virote, telera. Sí. ¿Cómo es el dicho? Bolillo, virote, telera, un paso para afuera. Eso Una no me cosa lo así. sabía, pero lo voy a anotar ahora. Bolillo, o que me lo pasas. No lo sé, vamos a, ustedes que mejor se lo saben, que nos están escuchando, Sí. algo así iba el dicho. Tienen más frases que nos digan, porque sí, o sea, fíjate que muy cómico. O sea, justo cuando, digo, en tiempos pasados, o sea, que ya empezaron a salir más nombres y más variaciones de pan, o sea, la picardía mexicana, o sea, que aquí ya se empezó a jugar con el doble sentido. De hecho, la canción de Tintán, del panadero, habla como cositas de doble sentido blancas, o sea, chuscas, que te hacen reír. Por ejemplo, llegaban al... ¿Cómo? Lindas. Lindas, ajá, ajá, exacto, lindas, no groseras, que llegaba el panadero, llegaba, por ejemplo, el chico a comprar su pan y la chica lo atendía y le decía, oye, quítame un pan que se llaman los calzones, quítame los calzones y dame un beso. O sea, ¿cómo incluyen todo este tema chusco? Y sí, o sea, bueno, yo cuando escuché eso me reía porque si es que hay tantos panes que algo también de que agarraron estos nombres pues estos nombres, no sé, como ¿cómo se podría decir? Hay ayuda. Muchos son nombres de mujeres y son también como referencias a la figura que se pudiera parecer. Pero sí, podríamos hacer un diccionario y yo creo que en cada región encontrarías un nombre diferente. Por ejemplo, como decías, las chilindrinas, también estas, las ventanas, el beso, las conchas, las orejas. Aquí en Alemania las orejas se llaman orejas de puerco. Orejas de puerco. ¿Y son lo mismo? O sea, están hechos como o sea, porque es como hojaldre, ¿no? Sí, es más hojaldrada. Sí. Oye, y por ejemplo, tú que estás allá, ¿qué panes ves similares que hay en México? Porque digo, en Estados Unidos yo creo que es un poco más cercana como pues o sea, pues sí, como por ser más cercanos en distancia, no creo que haya como tanta variedad, o sea, sean tan diferentes, pero tú que estás al otro lado del mundo, de México, o sea, cuáles son los panes que puedes dar como, o sea, que puedes ver como similares, aparte de la oreja? Pues yo me iría primero por las diferencias. Aquí hay más repostería que panadería dulce. Hay panadería, la panadería salada en México se podría decir que es un 10% de la que hay acá. De toda la variedad y diferencia de panes que hay, chicos, grandes y como te decía, de diferentes granos y con diferentes texturas y para diferentes momentos y recetas, etcétera. Pero hay panes dulces, es más del lado de la repostería, por ejemplo, las trenzas, hacen como unas bolsas, hacen mucho de masa hojaldrada, como un tipo de bolsas rellenas de, ya sea puré de manzana, o aquí hay un tipo de yogur que se llama quark, y entonces ese es un yogur que le ponen un poco de dulce para hacerlo en el pan, y las donas, ¿no? Ujú. Que también acá nos han llegado de Estados Unidos, pero sí, la variedad de pan dulce que hay en México no se encuentra aquí. Y la variedad de pasteles que hay acá no se encuentra en México. A mí me impresiona, aquí hay una tradición en su mayoría de la gente mayor.
casi todos, que a mediodía es la hora del pastel con el café. Más que la comida, aquí es a las 12 del día, te sientas afuera en tu cafecito y te tomas tu pastel de, de lo que se te antoje, ¿no? Hay pasteles, pues de mandarina y de cerezas, o sea, de la fruta que hay de temporada, pero eso ya es otro mundo. En México yo solo me acuerdo del pastel de chocolate, de tres leches Tres leches. y las tartas de frutas. Sí. Sí, como los tradicionales, sí. Sí, 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 ya. Pero sí, o sea, yo no perdonaba mi beso en la noche. Cuando no había cenado unos pambazos, que eso no es tan dulce. Oye, hablando, qué bueno que sacas el tema de pambazos, porque justo bueno, antes, después de la conquista, era pan vaso. O sea, era el pan que comían pues, los esclavos o sea, los que estaban, pues sí, como que la población de menos recursos, eran el pan de ellos. Y lo que a mí o sea, yo no sabía. Entonces, porque yo como pambazos, yo cuando estoy en México me echo mi pambazo y si no terminé con la boca llena de chile, o sea, acá como payaso, no comí rico. ¿Ibas a decir algo? Ajá. Sí, te quería preguntar eso porque yo conozco dos tipos de pambazos que para mí fue un shock, porque creo que estábamos hablando del mismo pambazo. Es una telera bañada en salsa, una Chile salsa de guajillo. jitomate con chile, ajá, y rellena ya sea de papa con zanahoria, papa de zanahoria chorizo, lechuga, crema, ¿no? Ese es como nuestro pambazo. Pero si vas a Veracruz, el pambazo es un pan blanco, pequeño, como un bollo, que le ponen frijoles, jamón y queso y es frío en su mayoría. Mm. Entonces, cuando yo fui a Veracruz a estudiar en la Universidad Veracruzana y que pedí un pambazo, yo dije, esto no es. Porque el pambazo es en la región centro de México, es como dices, ¿no? O sea, caliente y te llenas todo porque es bañado, es remojado en la salsa. Oye, pero fíjate, eso sería como un buen tema de investigación, porque al final, la primera entrada de los españoles a México fue por Veracruz. Ujú. ¿No? O sea, entonces, ¿cuál es el pambazo original? O sea, el que nosotros conocemos bañado, o ese sería un buen tema de que lo chequemos. Pero hablando ahorita que dijiste Veracruz, híjole, o sea, yo estoy enamorado de la comida veracruzana. O sea, el hecho de, o sea, toda esta variación que le ponen, la concha que la llenan de frijoles. Oh, Dios mío. En Puebla con el queso de hebra, queso de Oaxaca, que es el queso Oaxaca. ¿Le ponen adentro queso Oaxaca? Mm, 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 mm. mm. Creo, no, y hay otro en Veracruz que es el volador, que es como el pan Bimbo, el pan blanco, que ¿Pan de adentro, caja? ajá, pan de caja, gol, pan de caja, y, Mi patrocinio. y como que lo ponen pues, en una sandwichera, y adentro, bueno, es como cualquier sándwich, pero algo tiene de sabor diferente que no sabe, pues, o sea, un sándwich normal, o sea, pero se llama volador. Y eso lo probé en la parroquia. Ah, la parroquia, Dios mío, qué cosa. Sí, ese cafecito. Oye, y pues bueno, igual o sea, en México hay diferentes tipos de pan. Está el pan dulce, que es el que todos conocemos y el que todos disfrutamos. También pues está el pan salado que decías, o sea, en México, o sea, no, es muy diferente la cantidad de pan que hay, por ejemplo, en Europa, la que tenemos en México, que seguramente hay mucha, pero es la que nosotros tenemos como en el top of mind. La telera, el virote Bolillo de la ranchero. y el Ujú. virote de las tortas ahogadas, híjole, no, Risotto. no, no, es que no, la comida, yo creo que podríamos hablar siempre de esto. Y nunca se acabaría el tema. También, por ejemplo, está el pan de feria, eh,
Exacto, el pan de feria, o sea, es como más sencillo físicamente porque al final tiene que estarse moviendo. Entonces no puedes crear como un pan con muchos adornos encima porque pues, se te va, en algún momento por tanto movimiento, se te va a lastimar, podría decirse. Y también está el pan festivo, que seguramente los que nos están escuchando ahorita van a decir, oh Dios, ¿cuál de los dos es mi favorito? La rosca de Reyes y el pan de muerto. Pues, ¿cuál es tu Que son favorito? diferentes. ¿Eh? A ver, tú dime, ¿qué prefieres? O los dos. Los dos. Sí. Sí, porque tiene más... buena pregunta. Creo que me gusta, podría irme, o sea, ay, los dos, qué difícil. Ahora sí que me agarraste de bajada, porque estoy pensando de la rosca de Reyes, lo que más me gusta es esta convivencia. Y me acuerdo que en Morelia hay una panadería que se llama Los Ortiz. Es carísimo el pan, pero es delicioso. Y tenía la fruta cristalizada, o sea, tenía un sabor, era porque era fruta cristalizada tradicional. También de los grandes supermercados la rosca es rica, no hay que Sí, negarlo. sí. Pero era más como esta convivencia de estar como con los vecinos, la familia, el amigo, etcétera, y vamos a reunirnos, cortamos, si te va a tocar o no el muñequito, el cotorreo, ¿no? De que, ay, ya lo escondí, ya me lo tragué, no le salió, etcétera, y que te van a tocar los tamales para ya de la Candelaria. Me gusta más como la interacción y la tradición que el pan. O sea, el pan es delicioso, pero creo que ahorita recuerdo, o sea, o añoro estos momentos de convivencia en familia, ¿no? Y con los amigos. Y el pan de muerto, tuvimos la oportunidad aquí en Berlín de hornear pan de muerto en el 2019 y fue muy, muy bonito compartir, ¿no? Y entonces ya ves que tiene un sabor anisado. Ujú. Y una fue para una organización y éramos un grupo y una de las chicas italianas dice que sabía un poco a un pan tradicional de su pueblo, pero era por este sabor Anís. anisado. Ujú. Entonces fue muy lindo poder compartir con ellos esta tradición, pero a mí, o sea, el pan de muerto es más como, o sea, está rico, pero es más como esta nostalgia, tristeza o sea, se come con llanto. Sí, sí, Y sí. no tanto pasa acá en España es el roscón. Ujú. eh, que nos viene de ahí, de, de España, ¿no? Que fueron los que justamente llevaron esta tradición de hacer pan. Sí, de hecho, sí, igual yo siento por ejemplo, la rosca yo también disfruto mucho comerla, a mí me encanta, pero es como una tradición que fue como adecuándose poco a poco a nosotros, o sea, como llegó, o sea, nos fue cautivando, digamos esto, y nos fue enamorando. Y el pan de muertos sí viene como de algo más prehispánico. Entonces, híjole, yo disfruto, bueno, es que yo nací el 2 de noviembre, entonces el pan de muerto tenemos una conexión. O sea, me acuerdo que una vez, que eso lo cuento mucho o sea, con mamá y nos reímos, que, o sea, en ese momento fue un shock, que fíjate, fue un shock porque cómo estamos acostumbrados, que eso es como un ejercicio que hay que pensar. En nuestros cumpleaños estamos acostumbrados a los pasteles con merengue, de los Power Rangers, en mi época hablo de eso, pero en un cumpleaños llegamos a una ciudad nueva, obviamente no teníamos amigos, no conocíamos la ciudad y mamá para que no se me quede sin cumpleaños, le voy a llevar el pan de muerto. Me llevó un pan de muerto así, sí, o sea, gigante. Entonces yo cuando lo vi, pues estaba chico, dije, pero, o sea,
¿qué sé? O sea, ¿por qué me dan un pan de muerto de pastel y dónde está el merengue? ¿Dónde está todo? Bueno, a la hora de partirlo y de comerlo, sí dije, qué rico. O sea, lo recuerdo mucho porque fue como un momento en que, pues al final, muy pocos tienen un pastel de pan de muerto. O sea, y fui como de los pocos privilegiados. Y ahora que lo cuento con mamá, nos da mucha risa, nos da la nostalgia, justamente la nostalgia, porque fue un momento en el que estábamos nosotros cuatro, mis papás, mi hermano y yo, no había nadie más, y el pastel era la estrella. Entonces, o sea, yo creo que por eso hay una relación tan linda con el pan de muerto. A mí me encanta, o sea, me encanta, me encanta. Y la rosca sí es más como para, se disfruta porque es la primera convivencia del año formal. Entonces, como para las buenas vibras, el amor. Entonces, sí, me gusta. Y hablando de pan festivo, no sé si te tocó ir a una boda de pueblo, en México, pero así de pueblo, pueblo. Una vez fui, ¿te tocó? Primero, ¿sí te tocó? Cuéntanos. Una vez fui un pueblo purépecha y era una fiesta, pero de estas fiestas que avientan la casa por la ventana, o sea, que comes, dura todo un día y hay, o sea, todo el momento es comida, o sea, terminaste del plato fuerte, viene otra cosa, terminaste esto, viene otra cosa. Entonces había un momento en que llegaban, o sea, había un padrino de pan, porque llegaban con, o sea, con los canastones, pero rebosando de pan, de conchas, semitas, y tú nada más llegabas y comías y lo agarrabas lo que más te gustaba, y para, o sea, era como el postre, pero el momento más importante, cuando llegaba el pan dulce, o sea, pero la gente se volvía loca, 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 y yo por igual, yo agarraba y agarraba, o sea, y estaba chiquito. Y eso, o sea, no lo he vuelto a ver. O sea, y también lo recuerdo, o sea, el pan te conecta, como la comida, obviamente, te conecta con cosas que quizá en un momento pudiste haber olvidado, que te regresan y te causan un cariño. Entonces, el pan te remueve, aparte de que te llena físicamente, emocionalmente, o sea, te remonta muchas cosas Sí, bonitas. por ejemplo, yo recuerdo el pan de acámbaro, Oh, que era un pan para nosotros que viajábamos Ciudad de México, Morelia, o que viajábamos mucho, era un pan que comprábamos para el camino. Entonces hacíamos stop, ¿no? Hacíamos pausa ahí, comprábamos pan y continuábamos nuestro camino. Y otro pan que también sería como este pan tradicional, ¿no? Es un pan diferente a otros panes. Y otro pan que recuerdo con cariño es los puerquitos. Y mi abuela muchas veces pues, venía de Tlaxcala y nos traían ese pan. Y entonces siempre había pan, o sea, siempre había puerquitos en su casa y era como, es esta añoranza o memoria de ese tipo de ese tipo de pan. sí, o sea, yo creo que igual lo que nos están escuchando, díganos cuál es el pan con los que los transporta al mejor momento que han tenido. O sea, qué tipo de aroma de pan. O sea, porque eso creo que vale mucho la pena. Ahora, ¿cómo llegó el pan a México? O sea, ya hablamos de que en Mesopotamia, de ahí Egipto, los griegos, los españoles, pero ¿cómo fue la llegada a México? No sé, cuéntanos. Antes de esto, yo quiero dar un dato que a mí me pareció genial. El primer sindicato en el mundo, o sea, la primera el sindicato de la historia, sí, organización, fue justamente de panaderos y molineros. Y fue después de Pompeya, del incendio que hubo, bueno, de la erupción que hubo en Pompeya, fue que se creó el sindicato de panaderos y molineros, el primer sindicato. Buen Porque es dato. un gremio, yo creo que en cada cultura pues es la base, porque aunque, o sea, no tengamos muchos recursos, siempre va a haber como eh, unos centavos para una hogaza de pan y como dices, ¿no? Teniendo tu hogaza de pan y agua,
Que con él. rueda el mundo. No, y ahorita, fíjate, en este momento, que mira, con cómo se conectó. Estoy leyendo justo un libro que habla de la historia de Pompeya, o sea, de cómo fue un tiempo antes y pues cómo llegó hasta la erupción del volcán, ¿no? Y justo un personaje principal es el panadero. Sí, sí. Entonces, Tuvimos la oportunidad de ir con las chicas de la organización y justamente hay, o sea, hay una panadería y se puede ver, o sea, cómo estaba los hornos, la parte de de las mesas para la venta y todo esto, muy, muy, muy interesante. Pero sí, cuéntanos. de hecho, Llegaron los españoles a México. antes de llegar a eso, otro dato, que es una leyenda urbana, que todo mundo, o sea, creo que históricamente lo hemos conocido, que es cuando María Antonieta dijo que coman pasteles. O sea, si no hay que comer, que coman pasteles. Pero eso es un mito, o sea, no hay una referencia histórica que lo confirme, porque, bueno, hay muchos... No, sí. Dime, Si dime. no tienen para comer, si no tienen pasteles para comer, que coman pan, Ajá, pero ¿no? en el original es brioche, que coman la brioche. Bueno, no sé francés y nada, pero sí es la brioche. Pero, pero sí, o sea, cuando se dice que ella dijo eso, ella tenía 11 años, o sea, ella todavía ni, o sea, no era, pues no llegaba no había llegado a Francia. Entonces, todo, o sea, como fue tal el descontento del pueblo, entre la misma gente empezaron a regar eso. Es que la reina dijo esto, la reina dijo, o sea, o sea, y para encender obviamente, como todo, y pues terminó sin cabeza. Pero o sea, fue como una leyenda, fue un mito, o sea, nadie lo puede confirmar pero todo el mundo lo conocemos, o sea, todo el mundo sabemos ese Hemos mito. escuchado. Ujú. Ajá, y hasta en la película que hizo Sofía Coppola es uno de los momentos como más importantes de la película cuando dice esa frase. O sea, entonces otro dato. Entonces vámonos ahora sí a la historia en México. Pues el primer panadero que la historia lo tiene como registrado se llama Juan Garrido, que Juan Garrido fue uno de los esclavos que venía con Hernán Cortés. Y pues un día acá llegan a México, bueno, o sea, en ese momento no era México, pero llegan, o sea, como tal, llegan y le dice Hernán, o sea, checa en este costal de arroz, o sea, pues empieza como a ver qué hay para empezar a comer, ¿no? Y se encuentra tres semillas de trigo. Entonces, lo que hace Juan es plantarlas y de repente se hacen ciento y tantas semillas de trigo. Y fue ahí cuando ya empezó, pues cuando llegó el trigo en realidad a México. De ahí, aquí lo tengo anotado para que no se me olvide, Alonso Martínez de Jerez fue como el que empezó a labrar, o sea, el que empezó ya como la siembra más masiva, porque hay que recordar que antes en México no teníamos caballos, o sea, o sea, no había como un apoyo para arar la tierra, perdón. La tierra. Ujú. Ajá, entonces, o sea, a partir de ahí ellos fueron como los precursores del pan en México. Después Juan Garrido, pues inició él haciendo como toda su industria y pues así es el pan como lo conocemos ahora. Obviamente pasó eh, o sea, por muchos procesos. O sea, antes el pan de la prehispánico, como no había trigo, pues el pan era plano. Entonces, lo que antes hacían eran hacer figuras que eran como de los panes más importantes, figuras humanas, las llenaban de amaranto y eran la forma de ofrendar a los dioses para las Y buenas. eran de maíz y amaranto. Maíz de maja. Ujú. Yo también podría decir que, por ejemplo, los tamales es como una forma de pan, porque muchas veces utilizamos el tamal sin sabor, decimos, o el tamal de ceniza, para acompañar los platillos. Y el pan de hogaza en Europa también es así, o sea, se utiliza para acompañar el guiso. Mm, Pues es que, o sea, sí, como pues para acompañar, como lo que hablábamos una vez,
el churipo, que el churipo se Ujú, acompaña de la corunda, o sea, y al ujú. final, sí, o sea, claro, o sea, o sea, este tipo se usa masa, o sea, se usa, o sea, pues sí, es un tipo de pan. Sí, claro, y en vez de el proceso de horneado es diferente, o sea, se podría decir que es húmedo y no en seco, pero al final es esa, ¿no? La unión de harina con agua y algunos otros ingredientes como en este caso azúcar o sal y tenemos los panes. Yo quisiera recomendarles un libro de Alfredo López Austin que se llama El pasado indígena. De todo lo bueno que tiene ese libro, lo más interesante es que justamente tiene una línea del tiempo en dónde van naciendo las civilizaciones, ¿no? Las diferentes culturas. Entonces, esa línea del tiempo te da un panorama de ver como en dónde, ahora sí que en qué años estaba Mesopotamia, lo que decíamos de Pompeya, etc. Y al mismo tiempo, qué estaba pasando en América, por ejemplo, los olmecas y los mayas y los aztecas. Entonces, ahí también podemos ver cómo se va desarrollando la alimentación en los diferentes continentes. Wow, no, sí, sí, es muy importante, sí, o sea, lo voy a leer ahorita ya que pasaste ese dato, porque siempre es importante saber qué pasaba alrededor. O sea, ok, saber, o sea, entender qué es lo que pasaba del lugar de donde eres, pero siempre es bueno, o sea, qué pasaba en este lado, porque muchas veces nos quedamos con esto nada más, cuando pues obviamente en este lado también estaban moviendo, o sea, cosas pues bastante importantes. Entonces, anotado, voy a leer ese. Y bueno, a ver, la masa madre, que ahorita es Vamos como, cerrando con la masa madre. que ahorita Vamos a preparar pan. es un tema, no, mejor sabes que vamos a un corte, porque yo creo que también la gente ahorita le antojamos el pan y han de tener por ahí ¿cómo se llama? El que dejaron ayer o el que acaban de, no sé, depende de en qué lugar estén, pero igual el que dejaron Me la para... acaban de traer. Ajá, pero hay que irnos a un breve comercial con esta canción de Tintán, El panadero con el pan, y regresamos para hablar de masa madre y cerramos. Con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan. Y bueno, regresamos, Siria, escuchamos gente que nos escuchan. ¿Qué pan se compran ahorita? ¿Qué pan le acaban de dar llegue? ¿Y con qué se lo toman? Bueno, es que creo que no puedes hablar de pan sin dejar hablar del chopeo, al menos en México, de chopear el pan, híjole, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba más chico, mi mamá me hacía mi chocomilk o mi chocolate y remojaba el pan, lo que fuera, pan dulce o pan salado. O sea, lo remojaba y me lo comía. Entonces, eso es el chopear, remojar el pan en una bebida. ¿Tú en qué lo chopeabas? ¿O en qué lo chopeas? Hmm. Yo creo que en chocolate caliente, aunque también en atole. Ah, En claro. atole de arroz también, o el, ay, se me fue el nombre, el atole de chocolate, tiene un nombre especial que se me acaba de ir, pero también ahí lo Campurrado. champurrado. Ujú. Campurrado. Sí. No, sí. O sea, díganos con qué chopean el pan. Y también, o sea, también creo que es una bebida de frío, ¿no? O sea, esta actividad de chopear el pan, yo creo que tiene que ver con cuando hace más frío es cuando más se antoja para mí. Sí, sí, justo, porque, o sea, habrá gente que lo disfrute, pero no es lo mismo chopear el pan en leche fría o leche, pues sí, en leche, a estar
pues sí, en tu chocolatito saliendo el humo, y más si el pan está recién hecho, o sea, es que no, o sea, es una volada. Yo, por ejemplo, recuerdo una de las cenas de verano, el sándwich de pan de caja blanco en la noche con vaso de leche. No. Y algo que decías de que cada región es distinto, en Veracruz, primero se come pan con café, o sea, lo primero que haces antes de desayunar es pan con café. Y después mantecado o biscuit o oreja o concha, o, ya sabes, la variedad que hay en México. Y después ya vienen los chilaquiles y el huevo y los frijoles. Y creo que en la Ciudad de México yo lo viví al revés. Entonces primero desayunas huevito con chilaquiles y frijoles y después ya como de postre Sí. un, un pancito con... Sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto porque justo como te decía, los amigos colombianos que tengo, ellos me decían es que lo que me gusta de ustedes es que el pan lo usan, o sea, lo comen antes de la comida fuerte. Y yo no había visto, no me había puesto como a ver eso, o sea, porque sí dije, es cierto, yo cuando, y eso, o sea, cuando vivía también en Ciudad de México, siempre yo pedía el pan primero. O sea, si tráeme una concha o tráeme, pero era lo primero y después tráeme mis chilaquiles, mis molletes. Pero sí, siempre es como, voy a empezar con lo dulce, porque al final con la estrella del pan, y ya después me sigo con la comida. O sea, sí, 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 eso es muy cierto. Y algo recordando lo que nos platicabas del pan vaso, en México, bueno, en la Ciudad de México están las guajolotas, que es torta de tamal, pero también el pan salado, o sea, bolillo, lo podemos usar o lo vemos hoy en día en los restaurantes como plato para las cremas, que decías la sopa de cebolla, la crema de brócoli, y lo utilizan pues, como recipiente, ¿no? Como vaso. Y una anécdota muy bonita que también me sorprendió, en Bulgaria tienen un plato tradicional que justamente es un pan relleno. Y entonces, o sea, es un pan enorme y lo rellenan de pimiento, de jitomate, queso, carne, y lo meten al horno y ya lo sacas y es como tu pastel relleno. Aquí sería como un pan relleno, pero se utiliza también el pan como, pues como envase, ¿no? Para otros alimentos. No, y eso, o sea, hasta si lo ves es un método sustentable, porque así ya, o sea, no queda nada, o sea, si eres de buen diente, o sea, terminas comiéndote el pan, aparte porque ya está humedecido con la sopa que comiste. Yo recuerdo mucho en Ciudad de México, había un restaurante donde te servían la sopa de almeja en un pan campesino. Bueno, o sea, y era todo lo que pedía, porque terminaba llenísimo de que ya no quedaba plato, o sea, no me comía la cuchara, porque esa sí era de metal. Pero de repente hasta cuando, o sea, que no quería usar cuchara, agarraba el pan y o sea, pues, con todo lo que absorbía me lo comía. Eso es muy cierto. Fíjate que ahorita que hablaste de esto me recuerda mucho que cuando viví en Zamora, no lo he probado en ningún otro lado. Hay un virote dulce y es de canela. Entonces, y eso, o sea, no lo hacían como, o sea, lo hacían poquito, o sea, hacían como, nada más si ibas en la mañana lo encontrabas, pero era un pan muy tradicional en Zamora, Michoacán, no lo he encontrado. También en Michoacán, o sea, fíjate que ahora que estuve viendo hay muchas referencias, o sea, como en Michoacán está el pan de pulque, que también es uno de los más antiguos de México y es de Sinapecuaro. Habrá que probarlo ahora que vayamos. Y el pan, por ejemplo, de Mérida también es una cosa deliciosa. O sea, bueno, gente, por favor, díganos cuáles son los panes que conocen para nosotros también saber qué vamos a comer cuando los visitemos. Cuando vayamos. También eso es bien interesante, ahorita que nos vas a dar la receta de cómo hacer pan, cómo en cada región necesitas un tiempo diferente.
O sea, cuando horneas en la costa o regiones más cálidas, es distinto el tiempo a cuando horneas en zonas montañosas o que tienen más altura a nivel del mar. Sí. Y por lo tanto es otro sabor. Sí, es que o sea, el cocinar pan y el preparar, hacer todo el preparado, o sea, sí es de meterle mucha atención, mucha paciencia y tratarlo con cuidado, porque un pasito, o sea, algo que agregues de más o que no agregues, va a ser o sea, va a cambiar que se esponje, o sea, y me ha pasado, o sea, de que, pues, a mí me ha tocado mucho, pues, como aprender en la práctica. Entonces, de repente, el pan o me pasaba de levadura y salía un pan deforme zombie, o sea, así que hecho bola. Y cuando no le echaba levadura, salía un pan plano, o sea, que no le echaba lo suficiente. Entonces, igual, como yo vivo en costa, pues la humedad, o sea, también tienes como que estar viendo, o sea, por ejemplo, hay gente que yo creo que siento que es en lugares más secos, más en el centro, donde dejas que se fermente y que haga toda, o sea, que la levadura haga lo suyo, lo dejas en lugares 1 hora, otros 2 horas, yo lo dejo, por ejemplo, de 3 a 5 horas para que se esponje. Fermente. Hay gente que lo deja toda una noche, o sea, sí depende muchísimo, muchísimo de eso y es paciencia, pero algo que ahora que he aprendido es no regatear en pan o no decir, oye, qué caro está ese pan cuando es hecho, o sea, artesanalmente. O sea, yo, por ejemplo, lo hago todo a mano, la única máquina que uso es el horno y el sabor cambia, o sea, el sabor cambia porque el amasado no es lo mismo que la máquina, obviamente es más rápido, pero pues no es lo mismo de estar haciendo, te relaja. Aparte, pues yo creo que el amasado es el secreto donde le transmites lo que en verdad quieres que la gente disfrute. Entonces, yo cuando veo un pan artesanal, o sea, yo ahí sí lo como despacio. Yo he de confesar que en la cuarentena, que ya es anualidad del corona, empecé a hacer pan y como dices, a experimentar, o sea, prueba y error, y a veces me salían galletas, yo esperando que fueran panes, salían duros, y a veces sí salía decentes, esponjositos. Sí, y o sea, sientes bonito porque, no sé, o sea, es algo que tú estás creando desde cero. Entonces, el hecho de verlo completo, bien, o sea, sí dices, oye, o sea, puedo hacer esto y puedo hacer otro pan, otro tipo de pan. O sea, es como, o sea, hasta en autoestima. O sea, creo que te ayuda demasiado decir, puedo con esto. O sea, que no cualquiera puede hacer pan, que eso es lo cañón. O sea, no cualquiera puede ser panadero. Entonces, por eso cuando vean personas, cuando vean panaderos con sus triciclos, en verdad cómprenles, o sea, y porque no es lo mismo ir a una panificadora, o sea, que también se puede, pero, o sea, sí hay un cambio y aparte hay un impacto en el apoyo económico, o sea, el panadero que está en su carrito se levanta bueno, no duerme más bien. Se levanta a las 3 de la mañana para las 7 de la mañana tener el pan y él lo hace todo, o sea, con las manos. Hay que valorar mucho ese trabajo artesanal. Y pues vámonos a la masa madre. Sí, ¿qué es eso? Ahorita está súper de moda, que he visto algunos memes que, o sea, que igual no lo toman tan en serio. O sea, muchos dicen, es que es la nueva moda hipster, el hacer cosas con masa madre. Pero en realidad, si te pones como a ver bien la historia del pan, todo empezó haciéndose con masa madre. O sea, no había levadura o sea, en Egipto, o sea, en los primeros años, o sea, todo era masa madre. Entonces, ¿qué beneficios tiene la masa madre ahorita? Pues, bueno, desde siempre, que no estás trabajando tiene una palabra, motivadores, o sea, como con sustancias, pues, que ayudan a que el pan se eleve más rápido. Ajá. Entonces, o sea,
Pues ya, la masa madre es súper sencillo. Yo ahorita estoy justo haciéndola porque hay gente que dice, no, es que mi masa madre es de 100 años. No sé si eso como también sea a veces de repente tan cierto de que tengan 100 años, porque es un proceso que debes alimentar diario. A menos de que seas un panadero que tiene, o sea, un linaje de más de 100 años, o sea, ahí sí dices, bueno, podría ser, pero y el chiste de la masa madre, como es vivo, esa masa está viva, o sea, no puedes dejar que muera, tienes que estar alimentándola a diario. ¿Cómo lo he hecho yo? Como me ha enseñado, hay un panadero que aprecio mucho para él y su familia porque son muy buenos amigos. Ellos son los que mencionan hacer las conchas, todo en línea. O sea, un día nos pusimos, me enseñaron en un live que hicimos. Y de ahí me dijeron, oye, ¿por qué no haces masa madre? ¿Cómo se hace? En un frasquito chiquito, tiene que ser tapado, como te decía hace rato, chico, porque si lo haces en algo más grande, el mismo aire que hay, o sea, pues puede causar hongos. Entonces, o sea, en algo chiquito, súper tapado, yo lo he hecho así, pones 50 gramos de harina, la que tú quieras. O sea, puede ser harina de trigo, ¿cómo se llama? Harina pues, blanca, harina de centeno, o sea, de avena, que hace poco probé avena, harina de, ay Dios mío, ¿de cuál era? Ay, ahorita me acuerdo, pero era otra harina, era harina de una leguminosa. Entonces, bueno, pones 50 gramos y 50 gramos de agua. Lo revuelves hasta que sea como masita, que igual depende mucho de la zona en la que estés. A mí, por ejemplo, me costó más que hiciera como masa por la humedad que hay. Entonces, no debe haber contacto con metal porque se puede ¿cómo se llama? Contaminar. Hace reacción. Ajá, mejor que sea como de plástico la tapita, o si es metal, pongas como una cosita de plástico o tela para que no haga contacto directo. Entonces, de ahí, diario, o sea, si haces pan diario, lo vas alimentando diario para que la masa esté pues viva. Y si no haces pan diario, lo metes al refrigerador y ahí lo puedes alimentar cada semana o cada 15 días. El chiste de esta masa madre es para que cuando hagas pan no uses levadura. Entonces, ahí, si vas, o sea, no sé, ahí es necesario como que sí se hagan como las cuentas, depende de los gramos, si van a ser kilos o gramos de pan, pues es tanto de la levadura. Cucharada, cucharadita. Lo que no debes dejar es que se muera esa masa, o sea, que en una sola hechura de pan le eches todo, o sea, sino que dejes, aunque sea lo que se quede alrededor del frasco, pero otra vez alimentarla. Es así como la masa madre sigue viva y te puede durar, o sea, el panadero que me enseñó tiene como 2 años con su masa madre y no la ha dejado morir. Yo, o sea, que diario a veces se me olvidaba. Yo creo que igual por eso de repente la primera no me funcionó. Porque es estarla alimentando diario, o sea, si es como que no se te olvide, o sea, porque si no, pues se te muere. Y algo que cuando de repente sea como muy avinagrado, no hay como algo medio mal, o sea, porque lo mío olía súper avinagrado. El sabor era bueno, cuando hice conchas con eso era muy bueno, pero no se me infló y eso tiene que ver por la masa madre. Entonces, si se van a aventar eso, lean mucho sobre cómo es el proceso, porque no es sencillo, lleva pues un proceso muy cuidado, entonces, pero, o sea, al final es que va a ser más saludable para ti. O sea, que hay gente que dice, es que comer pan diario, te engorda, no es saludable. Pues yo creo que todo lo que haces diario y en exceso, pues te va a hacer daño. Pero pues si al final el pan ha estado por milenios y milenios en nuestras mesas, o sea, creo que nadie se ha muerto de comer pan, o sea, ajá, o sea, por combinar y por comer en exceso, pero pues, o sea, eso, No, y entonces, también, ha sido muy interesante ahora el proceso de los molinos, ¿no? Y los granos. Entonces, muchas veces los panes procesados o de los supermercados de venta a gran escala, las mismas harinas traen químicos, ¿no? Porque los mismos molinos quieren justamente que esos panaderos, el pan sea más grande, más esponjoso y todos tengamos como esta noción de bonito, ¿no? Y que se vea agradable a la vista para que la gente lo consuma. Y
yo ahora sí que le recomendaría ir con el panadero de la esquina y preguntar como de dónde vienen, de qué molino compran. Y a partir de ahí ya uno justamente se va dando cuenta de qué harina es la mejor, ¿no? Y la mejor para cada familia, o sea, pero también eso es muy distinto dependiendo de la zona en la que vayamos viviendo. Yo, por ejemplo, les quiero contar la historia de mi pan. Tenía ciruelas que ya se estaban echando a perder. Entonces yo no las quería tirar. Y de eso, es como pasa con el plátano, que cuando ya está muy maduro está muy dulce. Así pasó con las ciruelas, entonces ya estaban muy dulces. Entonces yo tenía ciruelas muy, muy dulces y era la pulpa. Le puse harina, le puse, en ese caso yo todavía no sabía de la masa madre, le puse levadura y lo revolví todo. Lo metí al horno y me salió un pan de ciruela. Uf. Buenísimo. Entonces también yo recomiendo utilicen los recursos y los ingredientes que tengan en casa y probar, ¿no? Como dices, a veces te va a salir, a veces no te va a salir y ya sabes, al experimentar, pues ya sabes qué te funcionó y qué puedes mejorar para la siguiente ocasión. No, y hasta puedes crear algo nuevo. O sea, dentro de tus experimentos. Oye, pero espérate, ¿le pusiste azúcar al pan? No, ¿verdad? No, porque la pulpa ya estaba, o sea, la ciruela ya estaba dulce y, y no necesitas, o sea... Sí. Sí, es que, ajá, o sea, es lo que me había quedado con algo así. Dije, pero el sabor dulce entonces lo ha de haber puesto o sea, Y propiamente no era un pan dulce, lo usé como pan para de sándwich, pan de caja, mm, para ponerle mantequilla, o sea, era un dulce no tan... ya, ya lo voy a intentar hacer, ¿eh? Porque yo acá tengo también ciruelas, pero la ciruela es como la que conocemos en México, que tengo un Sí, árbol. sí, sí, de esas. Ah, Ajá. ok, lo voy a intentar. Ah, el otro día, o sea, que te digo, o sea, se puede crear como algo nuevo. Estaba haciendo conchas rellenas y no, y el relleno no me salía, o sea, se me hizo como un relleno, o sea, la bola se me hizo un desastre. Y dije, a ver, espera, esto lo voy a, o sea, le voy a poner más relleno y le voy a hacer como otra, o sea, nada más lo voy a cerrar poquito. Lo metí al horno y salió como un pan raro, pero relleno del chocolate, o sea, no se veía como tan bonito cuando antes de hornearlo y cuando salió era como un muégano. Mm. Dije, creo que creé algo nuevo. Dentro de la experimentación y del error, dije, salió esto y quedó bueno, ¿eh? O sea, porque había chocolate por todos lados, la forma era como rara y dije, voy a comercializarlo. Los muéganos es yo vi es un pan frito Sí, y después de en caramelo. mi lado, también viene de España, en México solo lo veía yo en las ferias, no está como en cualquier panadería, porque sí es dificilísimo hacer, porque es muy tedioso, porque fríes cachito por cachito y después en ese caramelo haces las bolas, ¿no? Que son los muéganos. Sí, sí, es un pan que lleva varios procesos. Entonces, y como, sí, fíjate que la verdad, en los panaderías que yo en México no los he visto. Estos los ves justo como o sea, en ciertos, o sea, en ferias, porque no es como que vas a la panadería y digas, ay, ahí muéganos. Ajá, es como muy especial por el proceso yo creo que lleva. Pero fíjate, yo no soy tan fan de los muéganos. O sea, como que Muy duros. sí, ajá, me da miedo que se me quiebre un diente. Y eso que yo como hasta piedras, pero sí, el muégano me gusta como que, porque aparte es el dicho que tenemos en México, ay, mi familia es como un muégano, o yo soy un muégano con mis amigos, o sea, entonces sí Que está. siempre estamos unidos, o sea, pegados. Oye, pues estuvo muy rica esta plática, espero que la hayan disfrutado también quienes nos están escuchando. Y ojalá nos compartan sus recetas de experimentos de... Y, pues que nos digan de qué la siguiente creo que hablaremos de bebidas para seguir un poquito con comida. Entonces, pues igual, compártanos
sus panes los panes que debemos probar, por favor. Somos muy comelones. Los panes que podríamos preparar no viviendo en México, creo que también sería como una parte de experimentación, tú desde allá, yo desde acá. Y pues siempre como nuestra intención, yo creo que con este podcast es pues seguir hablando y seguir manteniendo vivo como pues nuestra esencia, o sea, nuestra esencia mexicana, que la conozcan quienes están alrededor de nosotros. Yo acá te digo, mis conchas las aman los venezolanos, los cubanos, o sea, chilenos, mis clientes son ellos. Mexicanos obviamente hay, pero los que se me hacen chistosos son hondureños. Entonces, o sea, es que la esencia mexicana no hay, es que es esencia cultural, a todos nos gusta comer. comer, entonces, sí. Estaría buenísimo también que nos compartieran cuáles son los panes que más les gustan en Colombia, en Chile, en Argentina. Sí. También tenemos, ahora sí que no son radioescuchas, podcasteros en Italia, ahí que comen, aparte de la pizza, la focaccia. Hay que ver cómo hacemos estas dinámicas para estar interactuando más y sí, que nos compartan, porque también para nosotros es muy importante conocer qué es lo que piensan ellos, qué es lo que piensan ustedes. Entonces, los esperamos. Tenemos un correo, es escuchamos el podcast @gmail.com. Tus redes, sí, dilas para que nos... Mis redes tanto en Instagram, Facebook, es Interculturalias. Y bueno, yo soy Me Dicen Ricas, estoy con Oh My Concha, así estoy también en redes. Y pues bueno, estamos en YouTube también para que vean como las grabaciones que hacemos para el podcast, las hacemos en video. Y pues que a quienes... Toda la información en las cajitas. Nos vamos escuchando de nuevo a nuestro querido Tintán con el panadero con el pan. Para comer, traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes, besos, conchas de a montón, y traigo caldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a servicio o no?